Capítulo 2. Niños. La mañana lucía clara, la noche anterior había llovido y algunas gotas aún resbalaban por las hojas de las hierbas. Era 1957. Dos niños platicaban mientras realizaban su trabajo en el campo. Su labor consistía en cuidar que los animales no se dispersaran, se perdieran, comieran nabo tierno o bebieran agua estancada. Esto era un trabajo loable no solo por su edad, pues apenas tenían 6 y 7 años, sino también por las penurias que pasaban al trabajar tan pequeños. A mediados del siglo pasado, y en algunas regiones aún hoy día, la vida comenzaba desde mucho antes del amanecer. En aquel entonces sus padres los levantaban apenas daban las 4 de la madrugada, y ellos tenían que ir a ordeñar las vacas y obtener la leche que beberían en el desayuno junto a sus hermanos, acarreaban leña para la estufa o les tocaba acompañar a su madre al molino. Con el estómago medio vacío, siempre había alguna tarea por hacer. Aunque no era común que las niñas trabajaran en el campo, la necesidad lo hacía inevitable, y ellas siempre demostraban que lo podían hacer igual de bien, o mejor, que los niños. A ambos los enviaba su respectivo padre, la niña cuidaba chivas, el niño cuidaba vacas. Su amistad hacía menos pesado el trabajo, además, cualquier momento era ideal para platicar. ¿Y qué trabajo es ese, vaquero? Tus vacas no se mueven. No se mueven, pero si mi papá viene y no me encuentra aquí, me va mal. La niña sonrió. Su sonrisa estaba acompañada por unos hoyuelos en sus mejillas. El don Jesucito es de armas tomar, ¿verdad? A veces el niño no sabía qué responder, solo asentía con la cabeza. ¿Y tus hermanos por qué no vienen a cuidar el ganado? Preguntó el niño. Ellos se van a trabajar al campo con mi papá, al más pequeño, a Silvanito, todavía lo amamanta mi ma, y mis hermanas algunos días me cubren, casi siempre es Ángeles. Sí, también la he visto por acá, dijo el niño mientras lanzaba una piedra lo más lejos posible. Al ver que el niño lanzaba piedras, la niña se bajó de la roca en la que estaba sentada y lo imitó. Su piedra apenas llegó a unos metros de donde estaba ella. Lorenzo fingió que buscaba la piedra en el horizonte mientras usaba su mano como visera. Inés sonreía por ese tipo de maldades. ¿Te van a traer comida, niña? No, comeré cuando llegue a casa, no hay quien traiga la comida. Lorenzo sacó de su morral unas tortillas dobladas con frijoles adentro y le entregó un par a la niña. Inés se sonrojó y mostró sus hoyuelos al niño con una sonrisa. ¡Qué lindo! Gracias, vaquero. Me llamo Lorenzo, no vaquero. Yo me llamo Inés, no niña, además cuidas vacas, ¿no? Ambos se rieron, les gustaban los días en los que coincidían en el campo y esa forma tan amable en la que se molestaban. Los años pasaron, entre los niños surgió algo más que una amistad, una complicidad que se notaba a leguas. Todos en el pueblo pensaban que el destino de los niños era estar juntos, no solo por la amistad entre ellos, sino también por la amistad entre sus padres. Lorenzo siempre procuraba a Inés, aunque ella no estuviera presente. En las noches, cuando había fruta en casa, Lorenzo siempre guardaba 2 en lugar de una. La más grande y bonita siempre era para Inés. Cuando en casa no había fruta, Lorenzo iba a la propiedad de doña Eudosia y cortaba frutos para él y para Inés. Claro, siempre cuidándose porque los niños murmuraban que ella tenía poderes sobrenaturales, tal vez por el sombrero en forma de cono que siempre llevaba puesto. En el campo, cuando las chivas se dispersaban, Lorenzo ayudaba a reunirlas de nuevo. Incluso Lorenzo ideó un plan para mantener a las chivas juntas, consistía en tomar terrones de tierra y lanzarlos delante del animal cuando éste empezaba a moverse, con el movimiento, el sonido y la dispersión de la tierra al chocar contra el piso, el animal regresaba a su lugar y era difícil que se dispersaran. Los padres de los niños sabían que existía esa amistad entre ellos. En el caso de Lorenzo, su madre lo persuadía para que invitara a Inés y a su familia al rancho siempre que había oportunidad. Como ella ya había notado lo de las frutas, cuando podía compraba o cocinaba una ración más. Aunque eso no era posible en casa de Inés, siempre que había oportunidad invitaban a Lorenzo a comer. En una ocasión, mientras comían en casa de la niña, el papá de Inés agradeció a Lorenzo que le ayudará a cuidar sus chivas. Sé que le has ayudado a mi hija a cuidar las chivas. Lorenzo, muchas gracias. Inés,
que no perdía oportunidad para molestar al muchacho, se adelantó. Agarrándolas a pedradas, cualquiera. El muchacho abrió los ojos enormemente mientras la niña soltó una formidable carcajada. En la familia de Inés solo sonreían, porque conocían la picardía de la niña. Lorenzo no se molestó porque sabía que era parte de la forma en la que se relacionaban. Al contrario, le gustaba verla sonreír. Crecieron juntos y se fueron adaptando a las circunstancias de la vida para seguir frecuentándose. En las fiestas del pueblo siempre iban solos y caminaban hasta encontrarse. No era que no pudieran ponerse de acuerdo, sino que disfrutaban de estos encuentros simuladamente fortuitos. En una de esas fiestas de San José fue que su amistad tomó tintes distintos. Lorenzo caminaba por las calles del pueblo para encontrar a Inés, pasó por uno de los puestos, miró que había varias personas conocidas, incluso miró las espaldas de una joven que le pareció atractiva, pero de Inés no había rastro. Entonces recorrió de nuevo los puestos en sentido contrario. Al ver al mismo grupo de personas se acercó para ver si alguno de ellos había visto a Inés, o hacer tiempo mientras ella aparecía. Con su voz siempre firme saludó. «Buenas noches». «Buenas noches». Fue la respuesta de los presentes. Entonces la chica, hasta ahora desconocida, se giró y saludó también. «Hola vaquero». Lorenzo apenas pudo disimular su sorpresa, ahí estaba Inés. Sonriente, con su rostro hermoso y pulcro, su cabello bien cepillado hasta el hombro, con un vestido que le había pertenecido a su hermana, María. Conteniendo los latidos de su corazón, Lorenzo saludó. «Hola Inés». «¿Inés?», pensó la joven. «¿Te pasa algo, Lorenzo?», respondió la joven simulando una suave venganza. «Nada, nada, solo que no te había conocido». Ahora estaban solos. Las personas que los acompañaban se habían ido ya. «Ya, ¿por qué?». Al ver los nervios de Lorenzo, Inés sonrió. «Tú también te ves muy bien, vaquero». «Gracias. Sí, es lo que quería decirte». Lorenzo se esforzaba por recobrar la naturalidad con la que solían molestarse, y lo logró después de algunos minutos. Entonces caminaron juntos, contentos como siempre, hablando de todo y de nada. Lorenzo aún pensaba en lo guapa que era Inés, no la niña, sino la señorita con la que caminaba ahora compartiendo esa parte de su vida. Se sentía afortunado, ella le correspondía y era feliz por ello. Metros antes de llegar a la casa de Inés, Lorenzo dijo: «Hace rato no te reconocí». Inés sonrió. «Sí, me di cuenta». Entonces sucedió, Lorenzo e Inés se fundieron en un tierno beso. Lorenzo sentía como si flotara, como si sus huesos comenzaran a expandirse. Inés se sentía feliz porque sabía que le agradaba al joven, porque finalmente habían sellado algo que habían construido desde la niñez. Pero había algo que no les hacía sentir una dicha plena. Por un lado, eran las limitadas condiciones económicas en las que se vivía en su pueblo y que Lorenzo no estaba dispuesto a reproducir. Por otro lado, estaba el amor de Inés hacia sus padres, ella estaba dispuesta a cuidarles mientras le fuera posible, por la gratitud de toda la bondad hacia sus hermanos y a ella misma. Como el paso del tiempo es ineludible, ambos crecieron y dejaron de ir a cuidar sus animales al campo, habían sido reemplazados por sus respectivos hermanos menores. Aún así, en el pueblo pequeño siempre había forma de encontrarse en cualquier parte. En la tienda, en el molino, en la iglesia, cualquier lugar era apropiado para que se encontraran, se saludaran y siguieran abonando a su relación, aunque solo ellos sabían lo que sucedía a ciencia cierta, para los demás era solo un secreto a voces. Lorenzo ahora ayudaba a su padre a comercializar sus animales y vendían algo de pulque que obtenían de los magueyes en su propiedad. Todas las tardes el tren llegaba, a las 3, al pueblo. Lorenzo cuidaba que la cantidad de pulque coincidiera con la cantidad del pago. Ahora con 13 años se daba cuenta de lo apremiante de la situación económica de su familia. Sus padres siempre tenían gastos porque la familia era enorme, 9 hijos en total. Las preocupaciones de su padre eran ahora preocupaciones también de Lorenzo, por más que su papá dijera que eso era asunto de adultos. Inés seguía ayudando a su padre. Aunque su papá no había ido a la escuela, sabía hacer cuentas de una forma muy hábil, pero Inés siempre estaba al pendiente de que no le faltara nada, ni a su papá ni a su madre. Cuando le tocaba quedarse en casa con su mamá,
a ella se dedicaba en cuerpo y alma. Inés se dio cuenta del esfuerzo que sus padres hacían por sacarlos adelante, así que se prometió que ella los cuidaría a ellos de la misma forma cuando llegara el momento. Una tarde de marzo, bajo el inmenso cielo azul de la región, ambos se encontraron en las calles del pueblo. Lorenzo no la había visto, pero reconoció su voz al instante. Hola vaquero. Escuchar esa frase lo puso feliz. De inmediato giró. Hola, escuincla. Dijo en tono burlón, mientras Inés lo miraba con una sonrisa acusadora. Aunque ya tenía casi 15 años de edad, él la seguía llamando así. ¿Qué haces por acá? Mi papá vino a vender unas chivas para la fiesta de San José. ¿Y tú? Vine a comprar lazo. Se nos acabó el que teníamos. Vamos a llevar unos becerros a la ciudad, pero tenemos que amarrar otras cosas también. Inés sintió temor, pero se atrevió a preguntar. ¿Te piensas quedar allá? Lorenzo, meditabundo, respondió. Eso quiero, pero no sé, hay familia de mi abuela allá, pero no hay más parientes. ¿Y qué harás allá solo? Lo mismo que acá, desde que sale el sol, hasta que se pone, ando trabajando en el campo, ni siquiera tengo oportunidad de estar en la casa durante el día. Además, la vida es muy complicada acá. Mi papá se pone feliz cuando saca dinero suficiente para comprarnos ropa, y no creo que esté bien sentirse culpable por traer zapatos o andar con el estómago lleno. Pero si te quedas a trabajar duro. ¿Trabajar duro? Lo dices como si nuestros padres no trabajaran duro, como si nuestras madres no se levantaran a las 4 de la mañana a echar tortillas. No, aquí el trabajo duro no sirve de mucho. Lorenzo sintió como si el estómago se le vaciara en un instante. Después preguntó, ¿tú no quieres venir a la ciudad? Los ojos de Inés se abrieron al máximo, sabía que se trataba de una invitación, pero de inmediato su rostro se apagó. A mis padres les debo todo, no los dejaré mientras me necesiten. Lorenzo sintió de inmediato como si los huesos se le quemaran. Una sensación terrible que se complementaba en el estómago. Sintió ganas de llorar, pero trató de disimular los más que pudo. Inés notó, aunque por un cortísimo momento, el dolor en el rostro de Lorenzo. Ambos se convencieron del mutuo sentimiento de amor, pero la decisión se tomó en un instante. En ese momento los papás de los muchachos llegaron platicando hasta donde ellos estaban. Despedid, Lorenzo, vámonos. Hasta luego, Inés. Hasta luego, Lorenzo. Ambos caminaron junto a sus padres alejándose uno del otro, sin saber que pasarían más de 50 años antes de volver a coincidir.